He titulado la prédica de hoy de un mismo sentir. De un mismo sentir. Y quiero irme a la cita bíblica que escribe Santiago, una cita bíblica que hemos usado, yo mismo la he predicado, la pastora la ha predicado. De seguro usted ha escuchado la prédica, más que todo criticando a que no debemos ser de doble ánimo. Dice Santiago capítulo 1 en el verso 8. Santiago capítulo 1 en el verso 8, miren bien la Reina Valera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es verdad, una persona de doble ánimo pues no puede lograr mucho en la vida. ¿Cuán agotador, mis amados? Estoy seguro que usted comparte esta palabra conmigo. Es para nosotros tratar de vivir de forma correcta en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias emociones. Un día de repente tú te levantas con el mayor de los ánimos diciendo: hoy voy a ser el mejor cristiano, hoy voy a trabajar duro, hoy voy a salvar mi matrimonio, hoy voy a ser el mejor papá, hoy voy a ser la mejor mamá. Hay días que te levantas con todas esas ganas de que vas a emprender tu negocio y nada te va a detener. Pero después encontramos que esa emoción y esas ganas que uno tiene decaen las fuerzas y a veces simplemente las cosas no salen como uno quiere y nos sentimos fracasados. De seguro usted en algún momento ha sentido esa situación como yo la llegué a sentir, la he sentido en algún momento de mi vida. Y es bastante frustrante leer la Biblia y encontrarme que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. En la traducción más correcta sería que el hombre de doble ánimo no logra lo que quiere, no lo alcanza. Y usted me dice: pastor, pero ¿cómo carrizo se puede hacer si de alguna manera u otra no puedo mantener el mismo ánimo durante mucho tiempo? Y de seguro usted me entiende, porque tiene que haberlo vivido. Porque todos nosotros, los hijos de Dios, no podemos olvidar que seguimos siendo seres humanos. Y el problema está en que queremos, y escúcheme esto que es muy importante, lograr muchas cosas en el mundo espiritual equivocadamente con nuestras propias fuerzas. De esto es lo que habla Santiago, mis amados. Santiago recalca: el hombre de doble ánimo termina siendo inconstante en todo lo que hace. Entonces, pastor, usted me preguntaría hoy: ¿cómo se puede ser de un solo sentido? ¿Cómo puedo yo llegar a ser una persona que elimine la dualidad en su vida? Porque no me gusta esa dualidad en mí. No me gusta la idea de un día ser alguien fuerte y valiente y el día siguiente ser alguien desanimado. No me agrada la idea de un día ser el que impulsa y otro día ser el que necesita ser empujado. Pastor, esa parte no me gusta. Porque de seguro usted, al igual que yo, lo ha experimentado. Así que la pregunta clave es: ¿cómo hago, pastor, para no ser esas dos personas? No ser el hombre optimista, pero mañana ser el pesimista. ¿Cómo hago para poder dejar de ser ese que a veces se echa a morir o que a veces se rinde? Me gustaría ser ese que todo el tiempo piensa en que puede alcanzar lo que quiere. ¿Cómo puedo acabar con la dualidad en mi vida, pastor? Y hoy el Espíritu de Dios me lleva a recordar a Cristo. Me lleva a recordar a mi amado Jesús, y específicamente lo que dice la Escritura en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Para hablar de este tema, pienso en Filipenses. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipenses, a los filipenses, perdón, y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Mis amados, 100% Dios es Jesús y fue Jesús, pero Él también fue 100% hombre. Y esto nos revela la clave para tener un mismo sentido. Nuestro amado Jesús es el mejor ejemplo de un solo sentir. Y al entender que mi amado Jesús, su propósito de estar en esta tierra, sí fue salvarnos y rescatarnos de la muerte, dar su vida en la cruz del Calvario, pero hay algo más que Jesús hizo por usted y por mí. Y es que se hizo humano. Sin dejar de ser Dios, se hizo humano. Para mostrarnos cómo se puede vencer lo que en la carne existe en nosotros. Cualquier cosa que usted y yo estemos viviendo o hayamos vivido, nuestro amado Jesús lo vivió. Así que la clave y el secreto de todo esto está en descubrir cómo Jesús lo logró, cómo Jesús lo hizo para que usted y yo lográramos el éxito. Así que, pastor, ¿cómo hago para vencer la dualidad en mi vida? ¿Cómo hago para poder tener un solo sentir, así como la Biblia dice que Jesús fue de un solo sentir? Pues quiero hablarle de tres cosas, y la primera de ellas se llama el despojo voluntario. Y no se traiga a la mente el despojo pensando en ese programa cómico de hace muchos años, no es de ese tipo de despojo. Pero la Biblia habla del despojo voluntario. ¿El despojo de qué? El despojo del yo puedo, yo tengo la capacidad y yo tengo la fuerza. Pues todos estos pensamientos están enfocados en una sola cosa, y es en mi propio ego. ¿En qué están enfocados los pensamientos? En el ego. Y mientras los muchachos que veo que han tardado para aprender la planta eléctrica terminan de resolver, quiero hacer mención, o pensaba hace un momento en algo importante. Antes de salir al ministerio, antes de servirle al Señor, pasé por un momento de mi vida bastante fuerte, bastante duro a nivel económico. He contado este testimonio muchas veces, pero creo que hoy cabe perfecto de lo que quiero enseñar. Justamente un año antes de salir al ministerio, cuando yo acepto el llamado del Señor, literalmente Dios, mi Señor, me cerró todas las puertas. No fue el diablo, fue Dios. Tenía 3 trabajos que me generaban luego, estaba joven, fuerte, podía hacer muchas cosas, y de los 3 trabajos me quedé sin ninguno. Y les he contado el testimonio que quedó trabajando fue mi esposa, y durante un año entero yo me convertí en amo de casa. ¿Sí recuerdan que les he contado el testimonio? Tuve que aprender y a dedicarme a las cosas del hogar. Barría, pasaba coleto, lavaba la ropa, llevaba a la niña para el colegio, le hacía las colitas, aprendí a hacer colitas de a 2, de a una sola, con ligas. No habían tutoriales de Instagram, como ahorita lo veo de la aspiradora esa que le ponen en el pelo a la niña. Me hubiese gustado aprender ese truco antes, pero no lo sabía. A veces le quedan las colas torcidas, y ahí iba hasta que aprendí a que salieran derechas. Me tocó ingresar en un sistema de funcionamiento del matrimonio que no me agradaba, que me convertía en el amo de casa y mi esposa en la que traía los recursos para la casa. Me quedé sin trabajo. Y durante este año recuerdo que una de las cosas más frustrantes fue que precisamente sentirme humillado por el hecho de no poder producir. Le salía un trabajito una vez al mes que alcanzaba para pagar el alquiler, pero todo lo demás lo cubría mi esposa. Y recuerdo los pleitos que yo le armé a Dios por este tema. Y cuando estoy preparando la prédica y leyendo lo que hace un momento les leía, vino a mi memoria esas palabras precisamente, porque recuerdo que yo le decía al Señor llorando: Señor, yo soy un tipo joven, me considero inteligente, estudiado, soy capaz, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué pasa? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué simplemente no puedo resolver los problemas de mi hogar? Y durante un año entero lloraba peleando con Dios por esto. Pero cuando yo me encuentro a Jesús, y en la primera recomendación que hoy le voy a hablar de ser de un solo sentir,
se despojó voluntariamente de todo lo que él poseía. Yo me encuentro un Jesús que no se despojó de su deidad. Ojo, algunas religiones, los gnósticos, consideran que Jesús se despojó de su deidad. No, él no se despojó de su deidad. Él siguió siendo Dios, 100% Dios. Pero él se despojó de los privilegios que le entregaba el ser Dios. Se humilló a sí mismo convirtiéndose en un ser humano y sometiéndose al cuerpo humano y a vivir bajo el sometimiento del cuerpo humano. Cuando yo me encuentro de un Jesús que se despojó de la riqueza, que se despojó del servicio para convertirse en un servidor, es decir, estoy aprendiendo una lección muy importante que tuve que entenderla durante un año en lucha con el Señor, y de hoy te quiero hablar de eso. Eso significa despojarse del ego. Muchos queremos agradar a Dios. Muchos de ustedes quieren servirle al Señor, pero se les olvida que para servirle a Dios el ego no funciona, el ego no sirve. Y a veces fortalecemos la creencia de que para poder sacar a nuestra familia hacia adelante, lo cual no está mal, pero tengo que enfocarlo bien, lo voy a poder hacer gracias a mis estudios, gracias a mis fuerzas de la juventud, gracias a que soy inteligente y soy capaz. Solamente hay un detalle: el que quiere servirle a Dios y agradar a Dios debe entender que Dios quiere enseñarle la lección más importante de su vida, y es que Dios te quiere decir hoy: necesitas aprender a depender de mí porque yo soy tu Padre. Amén. Amén. Y he allí un problema que yo tuve que vivir durante un año. No fue la falta de capacidad la que me dejó un año sin trabajo. No fue la falta de conocimiento, porque había lo suficiente. Juventud tenía bastante, para ese momento 28 años. Hace un rato largo, media vida. Podía trabajar de 5 de la mañana a 11 de la noche sin problema. Había ido a la universidad, era inteligente, mi papá me había enseñado lo básico en la vida para ir para adelante, pero todas las puertas estaban cerradas. Y había una razón porque las puertas estaban cerradas. Yo no había entendido cómo Dios trabaja y cómo es que Dios forma a un ministro, a un hombre o a una mujer que le quiere agradar y servir a Dios. Y es que a Dios no se le puede servir en nuestras fuerzas. A Dios se le sirve precisamente por medio de las mismas fuerzas que Él derrama sobre nuestras vidas. Pasado un año, la última vez que peleé con Dios, les he contado en mi testimonio, el último día que discutí con Dios, en mi frustración, volví a decirle durante un año lo mismo que le decía: Señor, no puede ser posible que un hombre joven, inteligente, fuerte, capaz como yo, no tenga cómo sostener a su familia, cómo comprarle a su hija lo que necesita, cómo darle a su esposa lo que requiere. Y recuerdo y les he contado que le dije a Dios: no puede ser posible que en un año no me haya podido comprar ni siquiera una bendita camisa, porque no he tenido el dinero ni para comprármela, Señor. Y lloré amargamente, como dice la Biblia, no por el toque del Espíritu Santo, lloré amargamente porque estaba amargado por no entender el plan de Dios sobre mi vida. Lo impactante de mi testimonio, que me gusta repetirlo y repetirlo, y espero que usted se lo aprenda para que luego lo cuente también, es que minutos después alguien tocó la puerta de mi casa y llegó con un mercado, lo cual no me agradó, porque siendo hombre joven, inteligente y capaz, que le regalen a uno no es muy agraciado. Pero eso habla del nivel de nuestro ego y el nivel del orgullo que hay en nuestro corazón. Pero la parte más humillante fue cuando el hombre que tocó la puerta de la bolsa del mercado sacó una bolsa pequeña y dijo: Frank, esta fue una camisa que me regalaron y no me quedó, y el Señor me hizo sentir en mi corazón traértela hoy. Ese día comprendí algo. Dios sí estaba escuchando mis oraciones. Yo era el que no estaba entendiendo el mensaje de Dios. Despojarme de mí mismo significa despojarme de ese orgullo, de esa capacidad que yo tengo, de lo que yo poseo,
Y entender que no importa lo que yo haga. Si Dios tiene un plan conmigo y yo quiero adaptarme al plan de Dios, necesito rendirme delante de Él. Amén. Necesito aceptar. Y las palabras que Jesús me dijo ese día, que el Espíritu de Dios me habló cuando yo recibí la camisa, es que en mi corazón escuché cuando Él me dijo: si me quieres servir, tienes que entender que yo soy el que te cuida, que yo soy el que te sostengo, y que no importa las fuerzas que tú tengas, yo soy tu Padre quien te va a cuidar. Ese día lloré otra vez, pero ya no volví a llorar amargamente. Lloré de alegría porque entendí que tenía que despojarme de ese hombre que había dentro de mí lleno de orgullo y que se sentía satisfecho de tener un título, se sentía satisfecho de decirle a la gente que era inteligente y capaz. Pero entendí algo: eso solamente se llama orgullo y vanidad. Entendí que eso se llama ego y que a la única persona que yo le daba la gloria cada vez que podía no era Dios. Yo, sin darme cuenta, el que le estaba dando gloria era el hombre que veía frente al espejo. Y usted y yo tenemos que entender algo: Dios, nuestro Dios, es celoso y no acepta competencia. El único Dios es Él. Amén. Y el único que merece honra y gloria se llama nuestro Rey de Reyes. De lo primero que Jesús me enseña es a despojarme. Él no se despojó de su deidad, pero se despojó de los beneficios de su deidad. Tuve que aprender otras cosas de mi vida, como por ejemplo, entender que tengo que humillarme delante de mis hijos, entender que tengo que humillarme delante de mi esposa, delante de las personas, porque ese hombre lleno de ego no sirve. Ese hombre lleno de ego lo único que hace es lastimar, lo único que hace es herir, lo único que sabe hacer es tosco al querer hacer las cosas correctas. Ese hombre lleno de ego aprendió por la sociedad que a los hijos no se le pide perdón. Pero cuando tú entiendes que tienes que sacrificarte sin renunciar a tu paternidad, entregar los beneficios de tu paternidad, entonces entendí que yo tenía que humillarme delante de mis hijos, humillarme delante de mi esposa, sin dejar de ser padre, sin dejar de ser sacerdote, sin necesidad de dejar de ser esposo. Pero había que humillarse. Había que empezar a aprender lo que hizo Jesús. Se despojó de todos los beneficios y de todos los privilegios que le reconocía ser Dios. Ser padre tiene muchos beneficios. Ser jefe tiene muchos beneficios. Ser pastor tiene muchos beneficios. Precisamente cuando quieres servirle a Dios tienes que desprenderte de los beneficios y entender que necesitas humillarte, porque es la forma agradable en que Dios ve tu corazón. Jesús se despojó de todo para convertirse ¿en qué? En un servidor. Si hay algo que a usted y a mí no nos gusta por naturaleza es servir. ¿Sabe por qué no nos gusta servir? Porque el servir es humillante. Porque el servir es como un nivel más bajo. Tener que pedirle perdón a mi hijo, por favor. ¿Cómo un papá le va a pedir perdón a sus hijos? Son los hijos los que tienen que pedirle perdón a los padres. Hasta que tú no entiendas que tienes que humillarte para que Dios te exalte, no vas a empezar a ver los milagros que Dios te ha prometido con tus hijos. Los milagros que Dios te ha prometido con tu esposa, con tu esposo. Los milagros que Dios te ha prometido en el ministerio y en el llamado. Lo primero que Jesús hizo fue que se despojó. Y despojar significa matar al ego que está dentro de ti. Y es claro que una vida cristiana resulta imposible vivirla en nuestra propia humanidad. Repito, es imposible simplemente ser cristiano mientras yo quiera vivir una vida cristiana en mi propia naturaleza humana. Simplemente va a ser una vida cristiana fracasada. Es esta la razón por la cual he aprendido, y de tantos años de ser cristiano, he podido comprender por fin por qué, habiendo tanta gente buena siendo cristiana, no le va bien en lo que hacen. Por qué, habiendo tanta gente buena y estando en la supuesta religión verdadera,
no les va bien en lo que emprendan a hacer. Porque es que Dios no puede bendecir al ego del ser humano. Dios no puede exaltar el ego del ser humano y no puede permitir que nadie sienta que ha sido por sus propias fuerzas que lo ha logrado. Porque no hay nada más satisfactorio decir, ahí está mi casa que me la gané con el sudor de mi frente, con este pechito trabajando. Ahí está mi carro y mi moto que me la gané trabajando duro. Estudié para eso, para producir. Ahí está mi negocio, para la gloria de Dios que me lo gané, trabajando duro y sin respiro. Y hoy merezco lo que me he trabajado. Y lo mejor es que decimos, para la gloria de Dios. ¿Hay alguien que está entendiendo el mensaje? Sí. Amén. Simplemente es nuestro orgullo y nuestro ego. Y ahí es cuando Dios interviene entonces y nos dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Así que si la gloria no es para mí, todo lo que has hecho simplemente se va a desbaratar y se va a caer. Hasta que aprendas la lección de que cuando yo quiera yo te puedo levantar, pero cuando yo quiera también te puedo humillar. Por eso la palabra de Dios dice que Él exalta al corazón humillado, pero dice que Dios rechaza al corazón orgulloso. Y allí a veces lo que Dios hace. Por eso despojarse de nuestra naturaleza es el primer paso. Miren que yo me encuentro con esta cita bíblica de Isaías en el capítulo 11, verso 10, hablando de Jesús, y me da mucha curiosidad. Miren lo que dice Isaías 11:10, hablando y profetizando de Jesús. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Miren lo que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de Jesús. Pero a mí me dio curiosidad evaluar lo siguiente. ¿Por qué dice la raíz de Isaí? ¿Por qué no dice la raíz de David? David era el rey victorioso. David era el gran guerrero, el más maravilloso de los soldados. Hasta el día de hoy su nombre es exaltado en medio de una nación. Pero no dice que Jesús es la raíz de David. Dice que Jesús es la raíz de Isaí. ¿Y quién era Isaí? Todos sabemos quién era David. Pero ¿quién era Isaí? Isaí era un agricultor. Isaí era un pastor, un hombre de campo. ¿Sabe qué me quiere enseñar la Biblia? Que Jesús no es la raíz de David, del orgullo, de lo grande, de lo poderoso. Jesús es la raíz de Isaí, del hombre humilde, del hombre sencillo, del hombre que no tenía nada y que no era nadie. Nadie sabía que era Isaí, quién era Isaí, hasta que el nombre de David apareció en la historia. Y el nombre de David, el gran guerrero, el gran hombre de Dios, hizo exaltar el nombre de Isaí. Pero cuando la Biblia habla de la simiente del hombre que habría de cambiar la historia de la humanidad, habla de la raíz de Isaí. Porque solamente un hombre que está dispuesto a comenzar desde las raíces, desde ser una mujer que está dispuesta a renunciar a todo su ego y a todo lo que le exalta y humillarse a lo más simple y a lo más sencillo, solamente ese hombre y esa mujer tiene la capacidad y puede ser escogido por Dios. Es un candidato, es una candidata escogida por Dios para convertirse en un instrumento poderoso en la mano de Dios. Por eso el Señor dice que en medio de la debilidad que Él se fortalece. Dios no toma a los grandes para hacer grandes cosas. ¿Sabe por qué Dios no toma a los grandes para hacer grandes cosas? Porque cuando se alcancen las grandes cosas, la gente dirá que fue porque ese hombre era grande. Por eso Dios, cuando escoge para hacer grandes cosas, escoge a los más sencillos, a los más simples. Porque ahí nadie va a creer, no, esto tiene que haber sido por la gloria de Dios, porque ese bendito no es nadie. Esa bendita no es nadie. Por eso, para Dios cumplir lo que te ha prometido, agarre esto. Para Dios cumplir la promesa que te ha hecho y convertirte en el hombre y en la mujer que quieres ser y lo que Él te prometió, Él primero tiene que pulverizarte, primero tiene que destruirte, primero tiene que humillarte, primero tiene que acabar con lo que está dentro de tu corazón, para luego de las raíces
y allí de lo que ha humillado, levantar la grandeza de su poder y hacer contigo lo que te ha prometido. Por eso es que la Biblia dice, humíllate voluntariamente, porque si no te humillas voluntariamente, Él te va a humillar. ¿Alguien escuchó el mensaje? O me humillo o Él me humilla. La palabra de Dios dice, toda rodilla se doblará delante de Él. Y mientras tu ego te obligue a estar de pie y a no humillarte, prepárate, porque lo que te viene es un golpe por las canillas y por las rodillas. Porque de que te vas a arrodillar, te vas a arrodillar. Así sea para pedirle perdón al Señor. Así sea para decirle, Señor, no entiendo. Pero de que te vas a humillar, te vas a humillar. Despojarme voluntariamente es reconocer que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sin embargo, con ese despojo no es suficiente, pues hay que añadirle dos cosas más para convertirte en una persona de un solo sentir: humildad y fe. Dile al que tiene al lado, hay que agregarle humildad y fe. Número 1, despojarme voluntariamente. Número 2, humildad. Y número 3, fe. Dice Hebreos capítulo 5, verso 8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Tenemos acceso a la cita bíblica? Hebreos capítulo 5, verso 8. Sé que, tranquilo, están reiniciando, no voy a utilizar el nombre de ustedes ahorita. Repito lo que dice la cita mientras la consiguieron los muchachos. Escucha esta cita bíblica. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Creo que es la NTV, póngame la NTV ahora. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Sabe qué le estoy diciendo a usted? Humildad. ¿Qué significa humildad? Humildad no es vivir en pobreza o en necesidad. Eso es un concepto errado que tenemos en nuestra sociedad. Mire, esa persona es humilde. ¿Y por qué es humilde? Porque es pobre. No, eso es pobreza y humildad es otra cosa. La palabra humildad en el diccionario significa alguien que está dispuesto y permite cambios en su vida. Alguien que se deja moldear. Una persona es humilde cuando esa persona se deja moldear. Una persona es humilde cuando escucha la corrección y cambia. Eso significa moldear. Eso significa, humildad. Si yo preguntara hoy, no me responda, ¿eres alguien humilde? ¿Qué sería tu respuesta? Cuando viene el momento de la corrección, ¿cuál es tu reacción? ¿Sabe qué? Porque el ego y el orgullo, cuando es corregido, se alza y se levanta. ¿Quieres saber si eres humilde o eres orgulloso? Mira tu reacción cuando eres criticado. Mira tu reacción cuando eres corregido. Alguien dijo en cierta oportunidad, un pastor amigo muy ordinario para hablar, pero lo dijo en español y literal, dijo: pastor, es que a nadie le gusta que le digan que los pies le huelen a pecueca. Le llenen a pecueca. Es que a nadie le gusta eso. Y a nadie le gusta que le digan, hermano, usted tiene mal aliento, eche para allá. Eso cae mal, es chocante, es desagradable. Pero sí es verdad. Humildad es cuando a mí me pueden decir mis errores y yo estoy abierto para escuchar y darme cuenta qué tan verdad es lo que me están diciendo.
Hace muchos años, o algunos años atrás, en una de esas que gracias a Dios hemos superado mucho como matrimonio, yo le doy gloria a Dios por mi esposa. Un día discutía con Dios, por una discusión que tuve con mi esposa. Discutimos por algo, o discutió ella y yo me quedé esperando. Ella discutió y yo discutí con Dios. O sea, el problema es que yo discutí con Dios. Yo le reclamaba a Dios: Señor, yo estoy loco, porque es que las cosas no son como ella está diciendo. O sea, yo decía: Señor, lo que ella me está reclamando no es verdad, ella está equivocada. Pero yo no lo discutí con ella, yo lo discutí con Dios. Y cuando hablaba con Dios de respecto, el Espíritu me hizo sentir y cambié mi oración. Porque usted sabe que el Espíritu nos guía a orar. Y de repente en mi oración yo le dije: Señor, ¿será que yo estoy equivocado? ¿Y será que yo soy el que está fallando y no me he dado cuenta? ¿Será que es posible que yo esté fallando y no me haya dado cuenta? Y dile: Espíritu Santo, ayúdame. Si yo estoy pegado, háblame. Si me estoy volviendo loco, también háblame. Pero por favor dime algo, porque siento que me estoy mal. Y ese día aprendí esa lección. Cuando tú estás dispuesto a humillarte y a humillar tu ego, te estás preparando y afinando tu oído para escuchar la voz de Dios. Un ego elevado y un orgullo elevado embrutece nuestro oído y no nos permite escuchar la voz de Dios. Pero alguien que se vuelve sensible a la voz de Dios es a causa de la humildad, es a causa de aceptar sus errores, porque cuando alguien está dispuesto a ser humilde y a humillarse, ese alguien está preparando el camino para que su oído se afine, y Dios está preparado para hacerse entender con ese hijo, con esa hija. Si yo te pregunto hoy, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Y ojo, la voz de Dios no es la única que escuchamos, ¿no? Existe la voz del mundo, la voz del diablo, existe la voz de nuestro propio ego y la voz de Dios. Y normalmente alguien orgulloso, con ego elevado, tiende a confundir su propia voz con la voz de Dios. Es muy común escuchar a gente: Dios me habló y me dijo tal cosa. Y uno dice: ¿eso se lo dijo Dios? Según mi Biblia no me cuadra. Yo aprendo a respetar a la gente. Hay gente que le dice a uno: pastor, le vengo a informar que Dios me habló y voy a hacer tal cosa. Yo no me meto en el apuro ni en el negocio. Yo le digo a la gente: si usted me dice que Dios le habló, amén, Dios me lo bendiga. Yo ni le voy a preguntar nada. Porque si dice que Dios le habló, no sé que Dios fue el que le habló, pero dice que le habló. Ahora, normalmente hay personas que vienen a uno y le dicen a uno lo siguiente: pastor, tengo dudas. ¿Será que usted me ayuda a orar a Dios para pedirle dirección y saber qué es lo que Él quiere hacer? Y si la decisión que voy a tomar es la correcta o la incorrecta, pastor. Y uno le dice: listo, me parece muy buena idea, vamos a orar juntos y vamos a pedirle dirección a Dios para que Dios nos hable. Y entonces uno les acompaña en la oración, porque uno no tiene la respuesta, pero uno es un canal de Dios para bendecir la vida de la gente. Pero es triste cuando la gente viene y le dice a uno informarle a uno. Es muy normal, hoy día más que nunca es normal. La gente viene a uno como pastor ya no para consultarlo, ahora viene para informarle. Sí, ya es más común ahora hoy día. Antes uno no escuchaba tanto eso, ahora hoy día la gente viene: pastor, quería informarle tal cosa, quería informarle tal cosa y tal cosa. Y cuando a mí me informa, pues yo digo: amén, yo me lo digo. Si ya no me preguntaron más nada, yo no fui a informarme. Yo me pregunto, si usted ha pasado por esa situación en su vida y le salió bien después de que Dios le habló, o le salió mal después de que Dios le habló, tal vez deberías preguntarte: ¿qué Dios fue el que te habló? Porque el Dios que yo conozco en la Biblia, óigame,
Ese no se pega, no se equivoca, no miente y no engaña. Así que si ustedes salieron las patas chuecas en algo que supuestamente Dios le habló, déjeme decirle, ese no fue Dios. Esa no fue la voz de Dios. Y eso quiere decir algo muy sencillo. No conoces aún la voz de Dios. ¿Tú sabes cómo es la voz de Dios? Yo conozco la voz de mi esposa. Ya son 28 años juntos y conozco su voz. Es más, conozco cómo se expresa. O sea, yo puedo leer una carta y yo sé si es mi esposa o no es. Mira, quiere mandarme una carta y yo soy capaz de leerla. No, esta no me la escribió mi esposa, me cae en la cabeza. Así no se expresa mi esposa. Yo sé cómo habla mi esposa. Sé qué palabras usa y qué palabras no usa. Yo conozco la voz de mis hijos. Y ya sé cuando me quieren manipular y cuando están hablando con sinceridad. Porque uno como papá aprende a entender la voz de los hijos. Cuando empiezan, lo que me quiere es llegar para, ya sé por dónde va. ¿Tú conoces la voz de tu papá? De tu padre maravilloso. O todavía la confundes y no sabes si es la voz del diablo, que por supuesto es Satanás, que es imitador, imita la voz del Padre para confundir a los hijos de Dios. O es la voz de este mundo, que quiere precisamente apartarte de Dios para que vivas por las corrientes que este mundo quiere hacer. O es tu propia voz de tu ego que quiere engañarte o autoengañarte para hacer las cosas bajo el título para la gloria de Dios. Humildad significa humillación. Y humildad es atreverte a bajar del nivel en que tú estás, sin perder y olvidar quién eres, pero bajar la grada. ¿Cómo se llama los que trabajan con niños en el nivel profesional? Docente. En psicología no, ¿cómo es? Pedagogía. Aquí hay unas variaciones de voltaje, creo que están alterando los sistemas. Aquí. A ver si ya volvió. Ok. Creo que ya volvió. Pedagogía. A nivel de pedagogía, cuando usted habla con un niño, venga para acá, hija, usted que es la más jovencita, venga, mamita. Venga para acá, que va a hacer un ejemplo con usted. Ya ahí. Ella ya no es tan niña, ya está grandecita. Pero en pedagogía, cuando tú vas a hablar con un niño, parece así, yo si la voy a corregir o hablar con ella, no puedo hacerlo de esta manera. Si yo quiero hablar con ella y quiero que el mensaje le llegue, venga, acompáñame. Siéntese. Ahí, siéntese. Yo debo sentarme al nivel de ella, bajarme al nivel de ella, para que ella no se sienta intimidada en lo que yo quiero hablar con ella. ¿Sabe qué es lo que hice? ¿O qué es lo que hago? Me estoy bajando del nivel que yo tengo, sin dejar de ser quien soy. Cuando un padre va a hablar con sus hijos, ¿qué es eso? No puede pararse así. ¿Por qué haces las cosas de esa manera? Tienes que portarte bien. Eso es humillar a la persona, al niño, al joven. Es más, lo correcto sería más bien colócate de pie. Que yo me siente y que más bien ella se quede de pie. Cuénteme, hija. Porque yo me estoy bajando del nivel. Al yo bajarme, ella se siente más relajada y va a fluir en lo que quiere enseñar. Gracias. Humildad es entender que yo tengo que bajarme muchas veces, renunciar a mi derecho. La ley antigua decía, la ley de Moisés decía, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el que hacía algo, la consecuencia era exactamente la misma. ¿Qué hizo este mundo con Jesús? Este mundo mató a Jesús siendo inocente. Y si Jesús quería apelar a la ley de Moisés,
y él tenía el poder para hacerlo, él pudo haber reclamado la ley de Moisés y haber dicho: a mí me matan siendo inocente, calcinen a todo el mundo y que todo el mundo se acabe, y la ley le aprobaba. Pero ¿sabe qué hizo nuestro amado Jesús? Que se humilló a sí mismo. Le dijo: papá, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Eso es humildad. Humildad es que a veces, de repente, querido caballero, su esposa le falta el respeto porque alce la voz y usted renuncia a su derecho de reclamar y de gritar más duro, porque la ley de Dios dice que usted es el varón y el que manda en la casa. Querido caballero, escúcheme. La ley de Dios dice que usted es la cabeza, que usted es la autoridad. Pero su esposa tal vez se molesta, alza la voz, y usted tiene todo el derecho de alzar la voz más duro que ella, porque usted es la autoridad. Pero eso lo que va a provocar es que su esposa se altere más y pelee más, y el pleito se alborote más peor. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, alguien que ha entendido la forma en que Dios actúa, guarda silencio cuando tu esposa grite. Humíllate, bájate de nivel. Por algo la palabra de Dios dice: la palabra mansa quita la ira. Y estoy seguro que su esposa no va a encontrar una excusa para seguir peleando, porque ¿sabe qué le molesta a una esposa? Pelear sola. Con todo el respeto de la dama, no lo hago con mala intención, voy a hacer un ejemplo. Y a veces tal vez al revés, hombres que les gusta gritar, y usted como esposa dice: ¿por qué me tengo que someter a este tipo si lo único que sabe es gritar? Yo tengo derechos y usted tiene derechos. Pero humildad significa bajarme de nivel, renunciar a mi derecho por amor y buscar una solución a lo que está ocurriendo allí en la situación. Pero óigame algo: cuando el ego es demasiado alto y cuando el orgullo es demasiado alto, simplemente es imposible. Es imposible ser un buen cristiano en la carnalidad. Es imposible ser un hijo de Dios en nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza no lo puede permitir. Si eres un cristiano simplemente por tradición, te tienes que estar dando cuenta que ser cristiano es imposible. La única forma de ser un buen cristiano es cuando entiendes el principio del despojo, el principio de la humildad, y el último de ellos, la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Sencillamente, hermano, fe significa saber de que mi actitud de humildad y mi actitud de despojo va a traer como consecuencia que Dios va a cumplir lo que me ha prometido. Necesitas ponerle fe a este asunto. Pero si no aplicas las dos primeras, no va a funcionar. Si no estás dispuesto a despojarte, si no estás dispuesto a humillarte, y si no estás dispuesto a ponerle fe a que tenemos un Dios que cumple sus promesas, tal vez pases tu vida entera sin ver la gloria de Dios. Y no porque Dios no la quiera cumplir, tal vez solamente sea porque no estás preparado o preparada para recibirla. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo de Dios a través de la Biblia ilumina nuestra mente y enseña cuán necesario y vital es creer que, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, todo esto
nos conduce a la obediencia. Pues cuando practicamos el despojo, la humildad y la fe, que en pocas palabras nos está llevando a quitar el ego de nuestra vida, al ego de nuestra vida del trono, entonces le estamos dando el trono de nuestro corazón a Cristo. Y eso va a ser el momento en que vamos a empezar a vivir un cristianismo espiritual, un verdadero cristianismo. Y un verdadero cristianismo se ve por medio del fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Así de simple. ¿Tienes el fruto del Espíritu de Dios en tu vida? ¿O las obras de la carne son las que fluyen a través de ti? Allí está el verdadero cristianismo. ¿Un cristianismo espiritual o un cristianismo carnal? ¿Soy un cristiano evangélico espiritual que entiende el mundo espiritual? Muéstrame los frutos en tu vida. Muéstrame el fruto del Espíritu Santo actuando en ti. Pero si el fruto que hay en ti es las obras de la carne, entonces déjame decirte algo. Eso se llama cristianismo carnal. Eres un cristiano que tiene un ego muy elevado y un orgullo muy grande, y que todavía no estás preparado para recibir lo que Dios te ha prometido. Pero tranquilo, tranquila, tenemos un Dios que va a hacer todo lo necesario para transformarte y para cambiarte. Solamente hay un detalle: eso no va a pasar cuando el pastor te ponga las manos encima. Eso va a pasar cuando el Señor te meta para ser trillado. Eso va a pasar cuando el Señor te meta en el horno para quitarte todo lo que estorbe. Así que no te quejes de la prueba que estás viviendo, no te quejes del horno que estás viviendo. Empieza a alabar a Dios allí como lo hizo Daniel, como lo hizo los amigos de Daniel. Empieza a adorar al Señor en medio del horno, porque si estás metido en el horno y te aguantas, siguen dos cosas. Primero, si Dios te metió en el horno, es porque sabe que dentro de ti hay algo bueno, muy bueno. Y número dos, si te metió en el horno, es porque quiere quitar todo lo que estorba dentro de ti. Así que no le digas al Señor: Señor, sácame de esta. A veces esa es nuestra oración. Y Jesús dice: ustedes piden pero no saben pedir. Pues yo tengo que decir hoy: usted pide mal. Algunos estamos orando y le decimos: Señor, sácame de este problema, sácame de esta situación, sácame de este horno. Cuando lo que le tienes que decir al Señor es: Señor, háblame. Más bien métele más candela, mientras más rápido mejor, Señor. Hay un dicho aquí en nuestra tierra que dice: al mal paso, dale prisa. Y a nosotros nos gusta más bien alargarlo. 40 años como el pueblo de Israel en el desierto. Más bien díganle al Señor: si me vas a matar, mátame ya, Señor, pero sácame de esta, de una. Haz lo que tengas que hacer. Pero yo de este horno no puedo salir siguiendo la misma persona. Yo tengo que convertirme en lo que tú me has prometido, Señor. Mis amados, hoy hemos estudiado y aprendido que necesitamos ser de un solo sentido, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puedes seguir viviendo tu vida siendo una persona de doble ánimo. Necesitas convertirte en un solo sentido, en un hombre, en una mujer clara, para que puedas ver la gloria de Dios antes de que termine tu vida. Hay un cuento, un chiste, yo no sé cómo se llama o cómo decirlo, que contaba alguien que va a haber muchos cristianos cuando llegue al cielo que le van a reclamar a Dios por todas las promesas. Y este alguien contaba y decía que cuando entró al cielo le hicieron pasar a un cuarto gigantesco, y el cuarto gigantesco estaba lleno de muchísimos regalos, y la persona cuenta que vio que había un lote de muchos regalos, grandotes, con el nombre de Dios, y el montón era gigante. Dice: mira, esos regalos tienen mi nombre. Yo: sí, esos regalos eran para ti. ¿Cómo que eran para mí? ¿Por qué no me los dieron? Si eran míos, debieron haberme los dado. No te los pudimos mandar porque no estaban preparados. Los regalos que Dios tiene para ti, óigame bien,
Eso es para que lo disfruten en esta tierra. Allá en el cielo simplemente van a hacer un culto que no te van a servir para nada. Así que creo que debemos trabajar. Despojarnos de esto que nos está sometiendo, de ese hall que está dentro de nosotros, de ese monstruo que nos quiere dejar a Dios. Aprender humildad, de por las buenas o por las malas, pero aprender. Y aprender a tener fe y confianza en Dios. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Es tu decisión. Yo solamente soy un pastor que pone la palabra. A ti que estás en casa, que estás escuchando el mensaje, y para ti que estás presente. ¿Por qué no te colocas de pie, por favor? Señor, yo te doy gracias porque has sido bueno con nosotros.